El evangelio, el verdadero evangelio califica a este mundo. Solo los que nos decimos evangélicos o los que nos decimos que somos cristianos no calificamos hacia este mundo. Y ahí está el grave problema. Ay, nosotros queremos andar en medio de este mundo. Queremos disfrutar de los placeres que tiene este mundo. Pero para un verdadero hijo de Dios, un verdadero hombre de Dios, ¿qué es este mundo? Gálatas capítulo 1, verso 4. Este es el verdadero evangelio. ¿Lo estás leyendo? ¿Has calificado tú así a este mundo? No, ¿verdad que no lo calificamos así? El apóstol Pablo dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Está hablando de Jesús. Para Jesús este mundo no es bueno. Para Jesús este mundo no es bueno, y para ti, ¿por qué es bueno? Los papás deben de poderle decir a sus hijos, hijo, este mundo no es bueno, este mundo no es bueno, hija, no es bueno este mundo. Jesús nunca le llamó que era bueno la condición que se movía en este mundo. Después que en este mundo entró el pecado en las vidas de los hombres, este mundo no fue bueno, este mundo se volvió malo. Y algunos estamos dejando que este mundo se suba en nosotros y que este mundo nos gobierne. Si tú vives en el evangelio, ¿qué es? Que no es de este mundo, sino que es eterno. Entonces, ¿qué? ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Nosotros debemos de vivir sobre este mundo. Mis amados, tenemos que vivir sobre este mundo. Y para poder vivir sobre este mundo, nosotros tenemos que vivir en Cristo. Estar en Cristo. Estar en el evangelio de Cristo. Vivir el verdadero evangelio. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. La voluntad de nuestro Dios y Padre es que seamos libres de este presente siglo malo.
Sofía, es malo este mundo. Carla, es malo este mundo. Bere, es malo este mundo. Mario, es malo este mundo. Avi, es malo este mundo. Dani, es malo este mundo. Todo aquel que de aquí, de este lugar peca, peca porque quiere pecar, peca porque ama este mundo. Aquí no se a nadie va a pecar porque no se le diga. El que va a pecar aquí peca porque quiere, porque no es del reino de Dios, por eso peca. Díganme los jóvenes cuánto tiempo, desde cuándo se les dice acerca de que nuestro cuerpo no es para pecar. Y todo aquel que peca, peca porque quiere pecar. Este mundo es malo. El apóstol Juan dice, ¿cómo dice el apóstol Juan de este mundo? Eso ya se los he dicho, pero vuelve una vez más. ¿Cómo dice el apóstol Juan de este mundo? Primera de Juan, capítulo 5. Verso 19. Primera de Juan capítulo 5, verso 19. ¿Qué dice? ¿Qué dice el evangelio? ¿Qué dice el evangelio de este mundo? Sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos sabemos? ¿Cuántos sabemos que somos de Dios? Levántenme las manos los que son de Dios aquí. Vaya. Usted que es de Dios debe de saber que este mundo está bajo el maligno. Este mundo está bajo el maligno. ¿Por qué tenemos que involucrarnos en medio del mundo? ¿Por qué tenemos? Tú tienes que hacer tu trabajo y estar en medio del mundo, pero haciendo lo correcto. Y haciendo lo correcto, amado hermano, en este mundo Dios te va a proteger del maligno. Dios te va a proteger de en medio de este mundo malo. ¿Cuántos versos llevamos ya acerca de lo que es este mundo? Veamos otro más. Filipenses.
Filipenses, ¿ya tienen Filipenses? Dos 15 en adelante. Para que seáis irreprensibles y sencillos, para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminaria en el mundo. Vivimos en medio de una generación maligna y perversa. Yo no sé por qué las niñas no entienden. Si les habla un niño por ahí, ¿qué es lo que deben de pensar de ese niño? Que ellos son de la generación perversa y maligna. Si no es un hijo de Dios, eso es esa persona. Que viene un jovencito y le habla a Carlita y pregúntele si el jovencito es cristiano, y si no es cristiano, ¿de qué generación es? ¿De qué generación es? De una generación perversa y maligna. Que viene una jovencita y le habla a Mario, y ahí va a movérsele a Mario y todo, ¿verdad? ¿Y qué hace Mario? Ay, contento, quizás soy guapo, ¿verdad? Mas no sabe Mario que esa es viene de una generación perversa y maligna, que quiere engañarlo como engañó la Dalila. ¿A quién? A Sansón. El mundo está lleno de Dalilas, el mundo está lleno de Jezabel. Todas estas dos mujeres enseñan a los jóvenes a pervertir sus cuerpos, a la fornicación. Los moabitas enseñaban también a pervertir los cuerpos. Amados, ¿en qué evangelio es el que nosotros debemos de vivir? ¿Y cuál es el evangelio que debemos de tener? El evangelio de juguetería, el evangelio de pecado, ese no es evangelio. El evangelio tiene poder sobre todas esas cosas malas. El evangelio tiene poder sobre esta generación perversa y maligna. El evangelio tiene poder sobre este siglo malo. El evangelio tiene poder sobre este mundo que está bajo el maligno. Pero si este evangelio que tú vives no tiene poder sobre todas las cosas malas que hay en este mundo, ¿cuál es el evangelio que tenemos? Si el evangelio que tú estás viviendo no te hace ver, no te hace ver que una canción mundana no es mala, ¿cuál es el evangelio que tienes?
Si el evangelio que tú tienes no te hace ver que tener relaciones sexuales antes del matrimonio es pecado, ¿cuál es el evangelio que tienes? Si el evangelio que tienes no te hace ver que si tú no amas a alguien, eso es incorrecto, ¿cuál es el evangelio que tienes? El evangelio que nosotros tenemos y el cual debemos de practicar es el evangelio que debemos de amar a todos. Debemos de amar a todos. Pero eso no quiere decir que yo me voy a involucrar en los pecados de alguien. Dios no nos manda a odiar a nadie. Nos manda a amarlo, nos manda a mostrar que somos luz. Nos manda a mostrar que somos sal para salvarlo. Pero si esa persona no se puede salvar, yo no puedo estar y andar con esa persona. ¿Por qué? Porque es de una generación maligna y depravada. Es del mundo, por lo tanto no me puedo hacer acompañar de ella si ella no quiere nada del evangelio, de él si él no quiere nada del evangelio. Este es el verdadero evangelio. El evangelio que te dice que ames a tus enemigos. Ama a tus enemigos, dale de comer a tu enemigo si tiene hambre. Ese es el evangelio que Jesús ha traído. Y es el evangelio en el cual nosotros debemos de vivir. Dios nunca nos ha dicho que tenemos que odiar a alguien. A quien tienes que odiar es al diablo. Es al maligno que tiene bajo control a este mundo. Tú no te vas a enfocar en sí, en una forma carnal a las personas, te vas a enfocar en el que tiene bajo control de esa persona. Y es el diablo. Pero una persona que el diablo la tiene bajo control, si tú no tienes cuidado, al andar con ella te puede cautivar. Te puede hacer que vayas al pecado, te puede hacer que tú vayas y camines como ella camina, como él camina. Por eso debemos nosotros de entender verdaderamente cómo es el evangelio y cuál es el evangelio y qué es el evangelio. El evangelio es capítulo 3 del libro de Efesios. Versos 7 y 8. Y dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles, ¿qué evangelio? El evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo.
Este es el evangelio de Cristo. El evangelio de las inescrutables ¿qué? Riquezas de Cristo. ¿Qué dice Pablo? Romanos 1:16. Que el evangelio es poder de Dios. ¿Qué dice Juan? ¿Qué es el evangelio? ¿Qué dice Lucas que es el evangelio? Dice que son buenas nuevas de salvación. Mire, hermano, ¿cuántos significados tiene lo que es el evangelio? Pero hay algunos cristianos que todavía siguen hablando del evangelio como una religión. Las religiones no tienen poder, las religiones no cambian a nadie. Las religiones siguen siendo igual las personas, religiosos. No cambian. Las religiones no dicen nada acerca de lo que es el pecado. El evangelio sí dice. Gálatas capítulo 1. Verso 1 leemos en adelante y dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para liberarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué? Un evangelio diferente. No que haya otro, sino que haya algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿qué dice? Sea anatema. ¿Y qué dice? ¿Qué significa la palabra anatema? Dice maldito, sea maldito. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos,
que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mí, acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguí sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. ¿A qué fue a Arabia? Para allá lo llevó el Señor en medio del desierto a enseñarle el verdadero evangelio del que él iba a predicar. El verdadero evangelio de las 14 epístolas que él escribió. Mis amados, ¿cuál es el evangelio que tenemos? ¿Cuál es el evangelio que vivimos? ¿Cuál es el evangelio que practicamos? ¿Es el verdadero humano? ¿El evangelio humano? Que cada quien busca su propia condición, que cada quien busca su propia cuestión que le interesa a sí mismo. Ese no es el evangelio. El evangelio que se ama a sí mismo. El evangelio que por una pequeña cosita ya mira a otra persona incorrectamente, ya la trata incorrectamente, ya piensa mal de ella incorrectamente. Ese es el evangelio que tenemos. Esa es basura. Ese no es el evangelio. El evangelio verdadero es el que tiene el poder sobre todas las cosas. El verdadero evangelio es aquel que tiene el poder sobre nuestros sentimientos. El verdadero evangelio es aquel que tiene el poder sobre nuestras emociones. El verdadero evangelio es aquel que tiene el control de nosotros mismos. No que nosotros controlemos al evangelio, sino es el que nos controla a nosotros. Si el evangelio que estás viviendo no te controla a ti, no es el verdadero evangelio. Si el evangelio que tú estás viviendo no te controla a ti, ni te hace sentir que ver una película pornográfica, no te hace sentir el evangelio que estar viendo una película pornográfica es pecado, ese no es el evangelio.
Si estás viendo algo de violencia y a ti te emociona eso, ¿cuál es el evangelio? Ese nuevo clase de boxeo que existe ahora, hermano. Eso me irrita a mí. Me da asco, me da odio. Cómo los seres humanos no se miran como seres humanos, como creación de Dios. Reventarle la cara a uno, dejarlo como muerto. Y esas son las peleas que a muchos jóvenes les gustan ahora. Aquellos jóvenes que les gusta aquellas cosas de matar. Sí, el evangelio dice no matarás. Y los jóvenes a través de los juegos están matando. Por eso es que ahora, mire la desalmada humanidad en la cual vivimos, que los tatas están matando a sus propios hijos, a sus propias mujeres. Esas son las noticias en nuestro país. Y el evangelio no impacta en las vidas de las personas. O las personas no dejan. Imagínese lo que usted oye aquí, y lo que usted oye aquí no le impacta en su propia vida. Y usted de aquí sale a pecar, de usted de aquí sale a hacer cosas incorrectas. ¿Quién es el problema? ¿Quién es el problema? ¿Es el evangelio que usted oye o es usted que no deja que el evangelio le penetre y si usted se pone en su chaleco blindado ahí para que el evangelio no le penetre? ¿O es como el pato que se le está cayendo todo el agua y al pato no le... Búsquele usted al pato después de la lluvia y estuvo mojándose y todo, búsquele al pato a ver si tiene la piel el pato mojada. No la tiene mojada. ¿Por qué? Porque ellos tienen una tela sobre sí cuando está lloviendo que no les penetra ni una gota de agua. El evangelio de Jesucristo tiene poder para transformar las vidas de los seres humanos. Este hombre, el apóstol Pablo, que escribió 14 epístolas, él recibió el evangelio de poder, el evangelio que transforma. A quien lo transformó primero fue a él. Él se califica como el primero de los pecadores. Pero él recibió el evangelio de Jesús. Él tuvo relación con todos los apóstoles, pero no recibió el evangelio de los apóstoles. Él lo fue a recibir del Jesús resucitado. Se encontró con él cuando iba para Damasco en el camino, y después se va a encontrarse con él a Arabia para que él le enseñe el verdadero evangelio. El verdadero evangelio. Ni subí a Jerusalén, dice el verso 17 del 1, a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia
y volví de nuevo a Damasco. Mire qué relación tiene esto. ¿Para dónde iba él cuando se encontró con el Señor? Para Damasco. Y ahí estuvo en sus primeros momentos del Evangelio y luego sale de Damasco para Arabia. Y cuando está en Arabia regresa de nuevo. ¿A dónde? A Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe. Ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Y después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, para no correr o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Entre los que tenían reputación. ¿Quiénes eran los que tenían reputación? Los apóstoles. Los 12 apóstoles, esos eran los de reputación. Y él fue y comenzó a explicar el evangelio que él había recibido, el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aún Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, y a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de persona. A mí pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el evangelio de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo
Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, los cuales también procuré con diligencia hacer. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio, hermanos. La diestra que le dio el Evangelio a Pedro, a Jacobo y a Juan, que eran las tres columnas más fuertes de los apóstoles, ellos eran los jefes. Ellos eran los jefes de la iglesia primitiva. El mismo Jesús que los encomendó a ellos fue el mismo Jesús que encomendó al apóstol Pablo, para que él predicara a la incircuncisión y ellos predicaran a la circuncisión. Pablo predicara a los gentiles y ellos predicaran a los judíos. Mis amados, el Evangelio desde ese momento fue el mismo Evangelio para ambos. Ya no hubo diferencia entre un Evangelio que predicaba Pedro, Juan, Jacobo, ni el Evangelio que predicaba Pablo, porque el que les había encomendado a ellos el Evangelio había sido aquel que murió y resucitó y el que vive en medio de nosotros por los siglos de los siglos y para siempre. Y es el mismo el que nos ha dado a nosotros también el Evangelio. No hay otro. Así es que hagamos diferencias de que solo existe un evangelio. Los otros que los hombres tratan la manera de hacer a su conveniencia, a sus propios intereses, esos no son evangelios. El evangelio que no dice de cómo se debe de vivir, cómo se debe de actuar, cómo se debe de practicar, ese no es evangelio. Las personas que no hacen distinción de cómo deben de vivir, cómo deben de vestirse, cómo deben de ir a un lugar a donde Dios está. Que no haga distinción una persona de cómo debe de ir vestida. ¿Cuál es el evangelio que oye esta persona? El sacerdote para estar delante de Dios tenía una vestidura. Y era una vestidura exclusivamente que Dios se la había dado a él. Y con esa vestidura que el sacerdote tenía, con esa no se presentaba al pueblo, porque esa vestidura solo era para presentarse delante de Dios.
Para presentarse delante del pueblo, él tenía otra vestidura. Y los que verdaderamente oyen el verdadero evangelio, el verdadero de Jesucristo, saben de distinguir de cómo pueden estar delante de la presencia de Dios. Eso lo debemos de hacer ver nosotros como padres a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros muchachos. Eso lo debemos nosotros de entender y hacer bien la distinción. Usted para ir a una cancha de fútbol, ¿cómo va? Pero para venir delante de la presencia de Dios no puede ir lo mismo. Aquí no pueden venir en calzoneta los muchachos. Pero aquel que no hace distinción, ¿cuál es el evangelio que oye? Que nosotros vemos ahí. Muchachas en licra van a la iglesia. ¿A dónde ellas van? En licra. ¿Cuál es el evangelio que oye? Así es que hagamos distinción. Si tú estás aquí y no entiendes, es porque pones una tela delante de la palabra de Dios para que no te penetre. Y vienes como quieres. Ese yo ya no tengo responsabilidad delante de Dios, Señor. Yo les daba el verdadero evangelio a ellos. Yo les daba el verdadero evangelio a ellos. Que ellos no atendieron, ya eso no es problema mío. Ya ese es problema suyo. Y si alguien quiere criticar al pastor, a la esposa del pastor, ¿cuándo han visto ustedes a mi esposa con pantalón? Nunca. Porque en las iglesias generalmente la modelo que tienen es la esposa del pastor. Los hijos del pastor. No, y no el esposo del pastor así anda. ¿Y cómo me va a decir algo a mí? Mi esposa tiene toda la autoridad para llamarle la atención a cualquiera de ustedes, porque ella es un ejemplo. Yo tengo toda la autoridad de Dios para llamarle la atención a cualquiera que no ande correctamente delante de Dios. Dios me ha dado la autoridad. Y cuando está actuando mal, yo le puedo decir con toda autoridad lo que no está haciendo bien, se enoje o no se enoje. Sea quien sea. Amados, para eso tenemos el evangelio. Y debemos de vivir el verdadero evangelio para que sobre de nosotros mismos el evangelio tenga el poder de parte de Dios, que transforma, que cambia, que regenera, que hace nueva criatura, que nos volvamos como Dios. Pero todos los que no se vuelvan y no se vuelven como Él quiere que nos volvamos, no están oyendo el verdadero evangelio. O no le están permitiendo en sus propias vidas a que el evangelio penetre
en sus vidas. El que sigue haciendo lo mismo, el que sigue de chambroso o de chambrosa, el que sigue hablando de la gente, el que siga odiando, el que siga viendo de menos a las personas, no está oyendo el verdadero evangelio. El que siga haciendo distinción diferente de una de la otra, no está viviendo el verdadero evangelio. De los apóstoles, los 11 apóstoles no estaban viviendo el verdadero evangelio. Criticaban a Juan. ¿Qué le decían a Juan? Ay, el querido del Señor, miren. Ay, el preferido del Señor. Y los problemas eran ellos. ¿Por qué? Juan llegaba y encontraba al Señor, ¡pum!, se dejaba caer en los brazos del Señor. ¿Qué tal, Señor? ¿Cómo estás? Y los demás, ¿por qué no lo hacían? ¿Por qué no lo hacían? Porque no habían entendido el verdadero evangelio. ¿Tú por qué te sientes mal? Cuando alguien con toda confianza se acerca a otro, ¿por qué no lo haces tú? Porque no has entendido el verdadero evangelio. Ay, no, estos son de los queridos, de los preferidos. ¿Qué cuento? Ese es tu evangelio. Eso no es el evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo tiene libertad. El evangelio de Cristo hace que nos lleguemos a los demás. Pero el que no es evangelio, le pone cortina, le pone límites, le pone barreras. Y hasta en los últimos momentos ellos estaban con prejuicio acerca de Juan. El Señor no dijo de que Juan no se iba a morir. Pero Pedro, el Señor, Él es el que va a quedar, Él no se va a morir. Y el Señor le dijo, si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué? Le dijo. ¿Entiende usted el español? ¿Y entiende usted el lenguaje salvadoreño? ¿Qué le quiso decir el Señor a Pedro? Si yo quiero que Él quede hasta que yo venga, ¿y a ti qué te importa? Ese es el lenguaje salvadoreño. Pero el Señor no dijo eso. Pero sí, el Señor dijo, habrán algunos de vosotros que no gustarán la muerte hasta que yo venga. Van a haber algunos que no van a morir, sino que estando en sus cuerpecitos así bonitos, los va a cambiar, los va a transformar en cuerpos de gloria. ¿Quiénes son los que no van a morir? Solo el Señor lo sabe. Pero el verdadero evangelio se quita de todo prejuicio. Quita. El verdadero evangelio tiene el control total de las vidas de las personas y no hay perjuicios. No hay perjuicios. Pero el que no es el verdadero evangelio está lleno de todo perjuicio en las vidas de las personas.
Mis amados, si en ti hay perjuicios en contra de personas, no estás viviendo el verdadero evangelio. No estás viviendo el evangelio que es poder. No estás viviendo el evangelio que es el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No estás viviendo el evangelio que te hace ver que este mundo es malo. No estás viviendo el evangelio que te dice que este mundo está bajo el maligno. No estás viviendo en el evangelio que te dice que vives en una generación maligna y perversa. ¿En qué evangelio vivimos entonces? Bueno, que el Señor nos ayude. Y llego hasta acá. Otro día les sigo hablando de lo que es el evangelio. Oramos, Padre, te damos gracias. Te damos gracias.